Capítulo 21. Y visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y concibió y parió Sara a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le parió Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años, cuando le nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos? Pues que le he parido un hijo a su vejez. Y creció el niño, y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara al hijo de Agar la egipcia, el cual había ésta parido a Abraham, que se burlaba. Por tanto dijo a Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también al hijo de la sierva pondré en gente, porque es tu simiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan, y un odre de agua, y diólo a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y entrególe el muchacho, y despidióla. Y ella partió, y andaba errante por el desierto de Bir-seba, y faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un árbol, y fuese y sentóse enfrente, alejándose como un tiro de arco, porque decía: No veré cuando el muchacho morirá. Y sentóse enfrente, y alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, y hácele de tu mano, porque en gran gente lo tengo de poner. Entonces abrió Dios sus ojos, y vio una fuente de agua, y fue, y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y fue Dios con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán. Y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Y aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios es contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, y con la tierra donde has peregrinado. Y respondió Abraham: Yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua, que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: No sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos alianza. Y puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham: ¿Qué significan esas 7 corderas que ha puesto aparte? Y él respondió: Que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sean en testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Bir-seba, porque allí juraron ambos. Así hicieron alianza en Bir-seba. Y levantóse Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y se volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un bosque en Bir-seba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Capítulo 22. Y aconteció después de estas cosas, que tentó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo:
toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 mozos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y levantóse, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: Esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y púsola sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y púsole en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo, para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos, y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, y tomó el carnero, y ofrecióle en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo, y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciéndote bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y tornóse Abraham a sus mozos, y levantáronse y se fueron juntos a Beer-seba. Y habitó Abraham en Beer-seba. Y aconteció después de estas cosas, que fue dada nueva a Abraham, diciendo: He aquí que también Milca ha parido hijos a Nachor tu hermano, a Juz su primogénito, y a Buz su hermano, y a Kemuel padre de Aram, y a Chest, y a Jaso, y a Pildas, y a Jidlaf, y a Betuel. Y Betuel engendró a Rebeca. Estos 8 parió Milca a Nachor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, parió también a Teba, y a Gaham, y a Taz, y a Macha. Capítulo 23. Y fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer el duelo a Sara y a llorarla. Y levantóse Abraham de delante de su muerto, y habló a los hijos de Het, diciendo: Peregrino y advenedizo soy entre vosotros. Dadme heredad de sepultura con vosotros, y sepultaré mi muerto de delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham, y dijéronle: Óyenos, Señor mío, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestras sepulturas sepulta a tu muerto. Ninguno de nosotros te impedirá su sepultura, para que entierres tu muerto. Y Abraham se levantó, e inclinóse al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos, diciendo: Si tenéis voluntad que yo sepulte mi muerto de delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar,
para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al cabo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón hallábase entre los hijos de Het, y respondió Efrón Heteo a Abraham, en oídos de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: No, señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella, delante de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerto. Y Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, y respondió a Efrón en oídos del pueblo de la tierra, diciendo: Antes, si te place, ruégote que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerto. Y respondió Efrón a Abraham, diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre mí y ti? Entierra pues tu muerto. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo. Oyéndolo los hijos de Het, 400 siclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela enfrente de Mamre, la heredad y la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todo su término al derredor, por de Abraham en posesión, a vista de los hijos de Het, y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Y después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela enfrente de Mamre, que es Hebrón en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había por de Abraham en posesión de sepultura adquirida de los hijos de Het. Capítulo 24. Y Abraham era viejo y bien entrado en días, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no has de tomar mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el criado le respondió: Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: A tu simiente daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú tomarás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y juróle sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y fuese, pues tenía a su disposición todos los bienes de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nachor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora en que salen las mozas por agua. Y dijo: Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea, pues, que la moza a quien yo dijere: Baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: Bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nachor hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro.
Y la moza era de muy hermoso aspecto, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, y llenó su cántaro, y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella, y dijo: Ruégote que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió: Bebe, señor mío. Y dióse prisa a bajar su cántaro sobre su mano, y le dio a beber. Y cuando acabó de darle a beber, dijo: También para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y dióse prisa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado o no su viaje. Y fue que como los camellos acabaron de beber, presentóle el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿De quién eres hija? Ruégote me digas: ¿hay lugar en casa de tu padre donde posemos? Y ella respondió: Soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual parió ella a Nachor. Y añadió: También hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová, y dijo: Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó su misericordia y su verdad de mi amo, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la moza corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera al hombre a la fuente. Y fue que como vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: Así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba junto a los camellos a la fuente. Y díjole: Ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? Yo he limpiado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos, y dióles paja y forraje, y agua para lavar los pies de él, y los pies de los hombres que con él venían, y pusiéronle delante que comer. Mas él dijo: No comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo: Habla. Entonces dijo: Yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, parió en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar, diciendo: No tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije: Quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino, y tomarás mujer para mi hijo de mi linaje y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento, cuando hubieres llegado a mi linaje, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente, y dije: Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea, pues, que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere: Dame a beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere: Bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, esta sea la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Y antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente, y sacó agua, y le dije: Ruégote que me des a beber. Y prestamente bajó su cántaro de encima de sí, y dijo: Bebe, y también a tus camellos daré a beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces preguntéle, y dije: ¿De quién eres hija?
Y ella respondió: hija de Betuel, hijo de Nachor, que le parió Milca. Entonces púsele un pendiente sobre su nariz y brazaletes sobre sus manos, e inclinéme y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y echaré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Y fue que como el criado de Abraham oyó sus palabras, inclinóse a tierra a Jehová, y sacó el criado vasos de plata, y vasos de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre, y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana, dijo: enviadme a mi señor. Entonces respondió su hermano y su madre: espere la moza con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él les dijo: no me detengáis, pues que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces: llamemos la moza y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y dijéronle: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca, y dijéronle: nuestra hermana eres, seas en millares de millares, y tu generación posea la puerta de sus enemigos. Levantóse entonces Rebeca y sus mozas, y subieron sobre los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca, y fuese. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en la tierra del mediodía. Y había salido Isaac a orar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos, y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y cubrióse. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. E introdújola Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y amóla, y consolóse Isaac después de la muerte de su madre. Capítulo 25. Y Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre fue Cetura, la cual le parió a Simram, y a Yocsán, y a Medán, y a Midiam, y a Ishbac, y a Súa. Y Yocsán engendró a Seba, y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, y Letusim, y Leumim. E hijos de Midiam, Efa, y Efer, y Enec, y Abida, y Eldaa. Todos estos fueron hijos de Cetura, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Y a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y enviólos de junto a Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días de vida que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Y sepultáronlo Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Geteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue Abraham sepultado, y Sara su mujer. Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Y estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, que le parió Agar egipcia, sierva de Sara.
Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres, por sus linajes. El primogénito de Ismael, Nabaiot, luego Cedar, y Abdil, y Mibsam, y Misma, y Duma, y Masa, Hadad, y Tema, y Getur, y Nafis, y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Javila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y aceptólo Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos se combatían dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y respondióle Jehová: 2 gentes hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y como se cumplieron sus días para parir, he aquí mellizos en su vientre. Y salió el primero rubio, y todo él velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los parió, y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Jacob, empero, era varón quieto, que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: ruégote que me des a comer de eso bermejo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y levantóse y fuese. Así menospreció Esaú la primogenitura. Capítulo 26. Y hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que fue en los días de Abraham. Y fuese Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y apareciósele Jehová, y díjole: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita en esta tierra, y seré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que juré a Abraham tu padre, y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras, y todas las gentes de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó, pues, Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer. Que tal vez dijo: los hombres del lugar me matarían por causa de Rebeca, porque era de hermoso aspecto. Y sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que jugaba con Rebeca su mujer, y llamó Abimelech a Isaac, y dijo: he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo, pues, dijiste: es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije: quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto?
por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo, diciendo: El que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y halló aquel año 100 por 1, y bendíjole Jehová. Y el varón se engrandeció, y fue adelantando y engrandeciéndose, hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y grande apero, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Y dijo Abimelech a Isaac: Apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí, y asentó sus tiendas en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado, muerto Abraham, y llamólos por los nombres que su padre los había llamado. Y los siervos de Isaac cavaron en el valle, y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: El agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitná. Y apartóse de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: Porque ahora nos ha hecho ensanchar Jehová, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beer-seba. Y apareciósele Jehová aquella noche, y dijo: Yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, que yo soy contigo, y yo te bendeciré, y multiplicaré tu simiente por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y tendió allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Uzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y díjoles Isaac: ¿Por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido, y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron: Hemos visto que Jehová es contigo. Y dijimos: Haya ahora juramento entre nosotros y ti, y haremos alianza contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú ahora, bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se partieron de él en paz. Y en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y diéronle nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: Agua hemos hallado. Y llamólo Seba, por cuya causa el nombre de aquella ciudad es Beer-seba hasta este día. Y cuando Esaú fue de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Biri Geteo, y a Basemat, hija de Elón Geteo, y fueron amargura de espíritu a Isaac y a Rebeca. Capítulo 27. Y aconteció que cuando hubo Isaac envejecido, y sus ojos se ofuscaron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo el mayor, y díjole: Mi hijo. Y él respondió: Geme aquí. Y él dijo: He aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo, y cógeme caza, y hazme un guisado, como yo gusto, y tráemelo, y comeré, para que te bendiga mi alma antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo, cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y fuese Esaú al campo para coger la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: He aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo:
tráeme caza, y hazme un guisado, para que coma, y te bendiga delante de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado, y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como él gusta, y tú las llevarás a tu padre, y comerá, para que te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: He aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me tentará mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz, y ve y tráemelos. Entonces él fue, y tomó y trájolos a su madre, y su madre hizo guisados, como su padre gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, e hízole vestir sobre sus manos, y sobre la cerviz donde no tenía vello, las pieles de los cabritos de las cabras, y entregó los guisados y el pan que había aderezado en mano de Jacob su hijo. Y él fue a su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú tu primogénito, he hecho como me dijiste. Levántate ahora, y siéntate, y come de mi casa, para que me bendiga tu alma. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan presto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que se encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora, y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y llegóse Jacob a su padre Isaac, y él le palpó, y dijo: La voz es la voz de Jacob, mas las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y él respondió: Yo soy. Y dijo: Acércamela, y comeré de la casa de mi hijo, para que te bendiga mi alma. Y él se la acercó, y comió. Trájole también vino, y bebió. Y díjole Isaac su padre: Acércate ahora, y bésame, hijo mío. Y él se llegó, y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, y dijo: Mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, inclínense a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció, luego que hubo Isaac acabado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano vino de su casa, e hizo él también guisados, y trajo a su padre, y díjole: Levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga tu alma. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿Quién eres tú? Y él dijo: Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y estremecióse Isaac con grande estremecimiento, y dijo: ¿Quién es el que vino aquí, que cogió caza, y me trajo, y comí de todo antes que vinieses? Yo le bendije, y será bendito. Como Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: Bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: Vino tu hermano con engaño, y tomó tu bendición. Y él respondió: Bien llamaron su nombre Jacob, que ya me ha engañado 2 veces, alzóse con mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿No has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: He aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos.
de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues? ¿Te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y díjole: He aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te enseñorees, que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que le había bendecido, y dijo en su corazón: Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a Jacob mi hermano. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y díjole: He aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y húyete a Labán mi hermano, a Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y se olvide de lo que le has hecho. Yo enviaré entonces, y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Capítulo 28. Entonces Isaac llamó a Jacob, y bendíjolo, y mandóle diciendo: No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar, y te multiplique, hasta venir a ser congregación de pueblos, y te dé la bendición de Abraham, y a tu simiente contigo, para que heredes la tierra de tus peregrinaciones que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padán Aram, para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo, le había mandado, diciendo: No tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y fuese Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Maalet, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaiot, además de sus otras mujeres. Y salió Jacob de Bir-seba, y fue a Harán, y encontró con un lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y acostóse en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escala que estaba apoyada en tierra, y su cabeza tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente, y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, y al oriente, y al aquilón, y al mediodía, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí, yo soy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y levantóse Jacob de mañana,
y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y alzóla por título, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si tornare en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Capítulo 29. Y siguió Jacob su camino, y fue a la tierra de los orientales, y miró, y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntábanse allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de sobre la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y díjoles Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Y él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nachor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿tiene paz? Y ellos dijeron: paz. Y he aquí Rachel su hija viene con el ganado. Y él dijo: he aquí el día es aún grande, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los ganados y remuevan la piedra de sobre la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas. Estando aún él hablando con ellos, Rachel vino con el ganado de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que, como Jacob vio a Rachel, hija de Labán, hermano de su madre, y a las ovejas de Labán, el hermano de su madre, llegóse Jacob, y removió la piedra de sobre la boca del pozo, y abrevó el ganado de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Rachel, y alzó su voz, y lloró. Y Jacob dijo a Rachel como él era hermano de su padre, y como era hijo de Rebeca, y ella corrió, y dio las nuevas a su padre. Y así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, y abrazólo, y besólo, y trájole a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él el tiempo de 1 mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me has de servir de balde? Declárame qué será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, Rachel. Y los ojos de Lea eran tiernos, pero Rachel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Rachel, y dijo: yo te serviré 7 años por Rachel tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti, que no que la dé a otro hombre, estate conmigo. Así sirvió Jacob por Rachel 7 años, y pareciéronle como pocos días, porque la amaba. Y dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo es cumplido, para que cohabite con ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija, y se la trajo, y él entró a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Y venida la mañana, he aquí que era Lea, y él dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Rachel? ¿Por qué? Pues me has engañado. Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hicieres conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Rachel su hija por mujer. Y dio Labán a Rachel su hija por criada a su sierva Bila, y entró también a Rachel, y amóla también más que a Lea,
y sirvió con él aún otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era aborrecida, y abrió su matriz, pero Rachel era estéril. Ení concibió Lea, y parió un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ya que ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Y concibió otra vez, y parió un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era aborrecida, me ha dado también éste. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez, y parió un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he parido 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Y concibió otra vez, y parió un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de parir. Capítulo 30. Y viendo Rachel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojaba contra Rachel, y decía: ¿soy yo en lugar de Dios, que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bila, entra a ella, y parirá sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob entró a ella, y concibió Bila, y parió a Jacob un hijo. Y dijo Rachel: juzgóme Dios, y también oyó mi voz, y dióme un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Y concibió otra vez Bila, la sierva de Rachel, y parió el hijo segundo a Jacob. Y dijo Rachel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Y viendo Lea que había dejado de parir, tomó a Silpa su sierva, y dióla a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, parió a Jacob un hijo. Y dijo Lea: vino la ventura. Y llamó su nombre Gad. Y Silpa, la sierva de Lea, parió otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser. Y fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y trájolas a Lea su madre. Y dijo Rachel a Lea: ruégote que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Rachel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Y cuando Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él, y le dijo: a mí has de entrar, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche, y oyó Dios a Lea, y concibió, y parió a Jacob el 5.º hijo. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isachar. Y concibió Lea otra vez, y parió el 6.º hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he parido 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Y después parió una hija, y llamó su nombre Dina. Y acordóse Dios de Rachel, y oyóla Dios, y abrió su matriz. Y concibió y parió un hijo, y dijo: Quitado a Dios mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: Añádame Jehová otro hijo. Y aconteció, cuando Rachel hubo parido a José, que Jacob dijo a Labán: Envíame, e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: Halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. Experimentado he que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: Señálame tu salario, que yo lo daré. Y él respondió: Tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo tengo de hacer yo también por mi propia casa?
Y él dijo: ¿Qué te daré? Y respondió Jacob: No me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todas tus ovejas, poniendo aparte todas las reses manchadas y de color vario, y todas las reses de color oscuro entre las ovejas, y las manchadas y de color vario entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi justicia mañana, cuando me viniere mi salario delante de ti. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras, y de color oscuro en las ovejas mías, se me ha de tener por de hurto. Y dijo Labán: Mira, ojalá fuese como tú dices. Y apartó aquel día los machos de cabrío rayados y manchados, y todas las cabras manchadas y de color vario, y toda res que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y púsolas en manos de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Y tomóse Jacob varas de álamo verdes, y de avellano, y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado en las pilas, delante del ganado, en los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales se recalentaban viniendo a beber, y concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos, y poníalos con su rebaño, los listados, y todo lo que era oscuro en el hato de Labán. Y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se recalentaban las tempranas, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en las pilas, para que concibiesen a la vista de las varas. Y cuando venían las ovejas tardías, no las ponía. Así eran las tardías para Labán, y las tempranas para Jacob. Y acreció el varón muy mucho, y tuvo muchas ovejas, y siervas y siervos, y camellos y asnos.